quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Marcos 16:15 y vamos a hablar de nuestro tercer tema. Hoy es el sexto tema de la serie, el propósito de la iglesia, pero hoy hablo del tercer tema acerca de por qué existe la iglesia. Esa ha sido la pregunta que hemos venido contestando, por qué existe la iglesia. Y el día de hoy vamos a ir a Marcos 16:15 y ahí vamos a leer y de ahí nos lanzamos. Amén. No sé si están listos en sus casas, agarren sus Biblias, préndanlas. ¿Tienen Biblias aquí? Aquí tengo mi congregación está pequeña hoy, pero se ven bien guapos, bien listos, bien preparados, ya alabaron al Señor. Qué gusto tener a estos jóvenes. Espero que a través de sus vidas, espero que ustedes hayan sido bendecidos en la adoración, ¿no? Porque les enseñábamos que uno de los propósitos de la iglesia, si no el principal, es adorar a Dios, exaltar a Dios y hacerlo en espíritu y en verdad, hacerlo a través de todas nuestras expresiones corporales, pero también con nuestra vida. Y el segundo propósito que les hemos venido hablando es ¿para qué existe la iglesia? Existe para adorar a Dios y existe para llevar a los cristianos a la madurez, para edificarlos a través de la predicación de la palabra, enseñándoles la doctrina cristiana, enseñándoles el Evangelio de Jesucristo. Y hoy hablamos del tercer propósito, del por qué existe la iglesia, el tercer propósito. Es importante entender estas tres áreas del por qué la iglesia existe para poder ser una iglesia equilibrada y balanceada. Ya hemos dicho mucho acerca de cómo hay iglesias que dicen nosotros existimos para adorar a Dios y se desequilibran hacia la adoración y cantan 2, 3, 4. Hay iglesias donde cantan 5 horas y se predican 10 minutos, 15 minutos. Hay otras iglesias donde se predica 5 horas y se canta tal vez 5, a veces ni se cantan, ¿no? Y no, debe de haber un balance en la alabanza, la adoración y la predicación de la palabra. Pero hoy hablamos del tercer punto y ese es el que nos compete de por qué existe la iglesia. Quiero uh, admitir que hay cosas increíbles que están pasando sobre la tierra. Um, Cosas bien difíciles que creo que vienen a la tierra, una de las cuales sabemos por lo que hemos venido aprendiendo los viernes acerca de la serie Los Últimos Tiempos. He hablado de temas escatológicos. Este viernes hablamos del rapto. No te pierdas el rapto porque le seguimos diciendo a todo cristiano que no es entendido en los tiempos, que debería estar con urgencia llenando su lámpara con aceite, porque si no y el Señor viene se puede quedar. Pero les decimos, si te quedas, no dejes que te marque el anticristo, porque te va a ir muy, muy, pero muy mal. Bueno, esos son temas del viernes. El día de hoy hablamos del propósito de la iglesia. Ahí en Marcos 16:15. Marcos 16:15 dice lo siguiente. um, y les dijo, id por todo el mundo. A ver, ¿qué dice? Id por todo el mundo. Esto es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús tenemos en la iglesia? Todos deberían de ser seguidores, discípulos de Jesús. Y les dijo a ellos, id por todo el mundo y escuchen, y predicad el evangelio a toda criatura. El tema del día de hoy es una iglesia que sabe testificar. Una iglesia que sabe compartir su fe. Si tenemos a una iglesia que sabe adorar, que sabe madurar a través de las escrituras y una iglesia que sabe testificar, esa va a ser una iglesia equilibrada y yo diría una iglesia poderosa. Todos han escuchado lo que dice Juan 3:16, dice lo siguiente, de tal manera amó Dios a quién, al mundo, al mundo. Otra vez esa palabra mundo va a ser clave, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a dar un versículo más que nos da esa base de una iglesia que sabe testificar. Escuchen, Juan 1:9 dice, la luz, Jesús, verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo y el mundo estaba
En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él. Este es Jesús. Pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no les recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino al mundo. ¿A qué vino? A salvar al mundo. Así que hoy, si aprendemos acerca de este tema de testificar, de hablar, de compartir nuestra fe, no se trata solo de vivir dentro de una iglesia y de tener doble personalidad. Escúchame lo que te voy a decir. En estos últimos días hay gente que tiene dos personalidades. Se parte. Cuando entra en la iglesia, como que si se transforma en la personalidad de un cristiano. Se vuelve cristiano, hasta habla cristianís. No sé si han oído cristianís. Dios te bendiga, hermano, gloria a Dios. Bendiciones a tu vida, que el Señor esté contigo. Son puro cristianís, ¿no? Amén, amén. Y le habla, amén, amén. Pero en el momento que sale de la iglesia, como que si se vuelve la otra personalidad y ahora habla muy diferente. Y no voy a dar un ejemplo de cómo habla, pero habla diferente. Ya no es esa persona. Nosotros debemos de ser los mismos en la iglesia como fuera de la iglesia. Y hablando de conceptos desequilibrados que suelen darse con respecto a una iglesia que debe de aprender a testificar, voy a hablar de varios de ellos, ¿ok? Hablemos de ciertos, ojalá que me estén entendiendo. El punto que estoy tratando de hacer es una iglesia, un cristiano debe de saber testificar de su fe, debe de saber hablar de su fe. La iglesia a los principios del siglo XX, alrededor del año 1901 al 5 al 6, lo que pasó en Azusa y en muchos otros lugares, se levantaron muchos hombres que predicaban el evangelio a concentraciones masivas. Y cuando ellos predicaban, venían miles que venían a escucharlos. Ahora, esto que se dio en el principio de 1900, ahora es algo que se quedó en la iglesia. Y muchos lo conocen en la iglesia. Es lo que hoy conocemos como las campañas evangelísticas. Yo no sé si eres un cristiano de ya 10, 20, 30 años. ¿Cuántos se acuerdan de una campaña evangelística? Los jóvenes tal vez ya no mucho, porque ya no las estamos haciendo mucho. Pero las campañas evangelísticas, que suelen ser muy comunes, una campaña es donde toda la iglesia trabaja, todos trabajan para llenar, vamos a decir, un estadio o la misma iglesia, y lo que hacen es invitan a un evangelista bien famoso, ¿no? Antes venía Benny Hinn, viene al Oracle y todos, no, tenemos que ir a ver a Benny Hinn, o venía, ¿quién? Joyce Myers, no, pues todos corrían. ¿Quién más? ¿Quién sería un evangelista famoso que venía? Nicky Cruz. Nicky Cruz era otro que llenaba estadios. Y habían muchos de ellos. Y lo que hacía la iglesia era que toda la iglesia trabajaba para llenar el estadio de toda la gente. Y el evangelista venía y predicaba a muchos, pero ¿qué creen? El evangelista cobraba buen billete para venir a predicar. Él venía a predicar 1 hora, 2 horas con la administración y los milagros que se echaba, y se llevaba alrededor, bueno, no voy a decir, pero eran miles y miles de dólares. Una de las cosas acerca de las campañas que las iglesias usan para evangelizar. Invitemos. Yo recuerdo cuando la iglesia Vida Nueva era ministerio y cumplimos 5 años, invitamos a un artista, alguien a quien quiero mucho, lo aprecio, lo considero un buen hijo de Dios entre muchos de la farándula que no necesariamente dan buen ejemplo, y nos vino a visitar un artista que estaba pasando por aquí. Dice, bueno, vamos a cumplir nuestro 5º aniversario, y lo trajimos a la iglesia. Y ese día, recuerdo muy bien, creo que vinieron a la iglesia como 350, 500 personas, solo para verlo a él.
Y cuando vimos la iglesia dijimos, ¡wow! Se está llenando la iglesia. Y nos emocionamos. Recuerdo que mi esposa decía, mira qué bonita sería tener una iglesia de 500 miembros. Pero ¿qué creen? El próximo viernes regresamos a nuestros 35, 40, 50, porque ya no teníamos al artista, al cantante. Algo es cierto acerca de las campañas. No funcionan. Ahora tal vez no muchos estén de acuerdo con ello, pero no funcionan. Billy Graham, el gran predicador del evangelio, dijo que ni el 12% de los que levantaban la mano para aceptar al Señor Jesús en sus campañas se quedaban en la iglesia. Eso quiere decir que el decir, sí, en una gran campaña levantaban la mano, venían, el 88% era solamente un acto emocional. Y después se iban y no funcionaban. Esto de las campañas, déjame decirte, si tú estudias la Biblia, yo no veo en la Biblia que hable de las campañas. No lo veo. No creo que necesariamente sea un modelo bíblico del evangelista. Ahora, si te voy a decir el modelo bíblico de acuerdo a la palabra del evangelismo. El modelo bíblico del evangelismo es que cada persona en su relación con Dios debe de compartir el evangelio de persona a persona. Ese es el modelo bíblico que trabaja, excepto que hoy pensamos que solo con los medios masivos, hoy solo con televisión, deberíamos de tener un canal de televisión y alcanzar a muchos y vamos a llegar a muchos. Sí, ok, probablemente el problema es que muchos han invertido en canales de televisión, en redes de televisión, como Enlace, por ejemplo. Alguien que está aquí que ha visto Enlace. Una de las cosas que suele suceder es que estos hombres que iniciaron Enlace tuvieron que hacer inversiones grandes que eventualmente, ¿qué creen que hacían? Mándenos el dinero porque necesitamos para mantener el canal y que el evangelio vaya a todo el mundo. Y todo era de dinero y de pedir dinero y de pedir dinero. De vez en cuando salía algo que nos bendecía, pero esto es lo que suele suceder cuando no entendemos. Y yo creo que Enlace ha sido muy triste lo que hemos visto. Primero, no solo en la pedidera de dinero, sino también en la promoción masiva de teologías o doctrinas que en realidad a veces ni siquiera son bíblicas, como la de vender milagros. Manda tu ofrenda y el Señor va a contestar esa petición. Por favor, por favor. Bueno, eso es con respecto, estoy hablando de una iglesia que sabe testificar. Yo estoy hablando de métodos que han estado en la iglesia que no nos han ayudado. El de las campañas creo que no es un método que ayudó y creo que ahora estamos dándonos cuenta que no es un método que funciona. Otros piensan que a través de la política. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado que si influimos en la política, si el mayor de la ciudad es cristiano y ponemos senadores en el Congreso y pensando que si tenemos políticos que son cristianos, ellos van a afectar o implementar leyes cristianas y que así entonces el evangelio de Jesucristo va a crecer. Déjame decirte algo. Aunque nosotros podamos implementar leyes cristianas, el problema del ser humano no está en las leyes, está en su corazón. Es su corazón el que tiene, a no ser que tengas a Cristo en tu corazón, no van a poder cambiar. Así que estas formas, hermanos, lo que estamos tratando de enseñar es que no funcionan. Esa no es la forma del evangelio. Quiero llevarlos a Hechos capítulo 1, el versículo 8. Lean este versículo conmigo si pueden, por favor. Y ahí en Hechos 1, 8 dice lo siguiente. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora escuchen, por favor, cristianos. Si tú eres cristiano y estás aquí, escúchame. Dice lo siguiente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis. ¿Qué dice? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué pasó? Ya se me fue la congregación de aquí, pero bueno, ojalá que no se me vaya la que está en línea.
Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. La palabra testigos aquí es una palabra muy interesante. ¿Sabes? El griego para me seréis testigos es el siguiente. Es la palabra martureo. Martureo. La palabra martureo es la palabra que se usa aquí para testigo. ¿Qué palabra viene de la palabra martureo? Es la palabra mártir. Cuando Jesús estaba hablando, decía, y me seréis mártires. En otras palabras, está hablando de compartir nuestra fe al punto de que si tenemos que morir por nuestra fe, lo deberíamos de hacer y lo íbamos a poder hacer por el poder del Espíritu que iba a venir sobre nosotros para testificar. Y esto es lo que sucedió en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, muchos de los cristianos tuvieron que dar su vida. Murieron en los coliseos, murieron quemados, crucificados, despasados por Cristo Jesús. Pero, tristemente, se dejó de enfatizar el Evangelio de Jesucristo, el cual, mis hermanos, ustedes saben, es el único que tiene el poder para salvar al individuo. Hoy por hoy, somos unos debiluchos, unos cristianos anoréxicos, unos cristianos que si alguien viene y dice, ay, viene un aleluya, oh, me dijo aleluya, o no comparto porque me van a hacer burla, no. Miren, mis hermanos, la verdad es que nos hemos alejado mucho de lo que es el ser testigos de Jesús. Si la palabra testigos es martureo, como te acabo, ve, búscalo. El ser testigo no es solamente ser cristiano que viene a la iglesia, tiene su Biblia. Hoy ni Biblia traemos a la iglesia. Miren lo que dice Hechos acerca de una persecución que se desató sobre los cristianos. Pongan atención, por favor. Estamos hablando de una iglesia que sabe testificar. Ya hablamos de una iglesia que sabe adorar, ya hablamos de una iglesia que sabe edificar, y ahora estamos hablando de una iglesia que sabe testificar. Hechos 8:1 dice lo siguiente. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Estoy hablando Hechos capítulo 8, versículo 1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. 2. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre de él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia. Saulo, este es Pablo, al que Dios iba a llamar en el futuro. Entrando casa por casa, arrastraba a hombres, escucha bien, y mujeres, y los enviaba a la cárcel. ¿Por qué? Por su fe. Por lo que creían, por haber creído en el Evangelio de Cristo Jesús. Versículo 4, este es el que nos compete. Pon atención. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. La palabra Evangelio quiere decir buenas noticias. Y aquí dice cómo Pablo consentía en la muerte de los cristianos. Pero una de las cosas que vemos aquí es que durante esta persecución, ¿cómo iban? Miren, lo que pasó aquí es que los cristianos se pusieron muy cómodos y se quedaron. Jesús, ya les leí en el principio lo que le dijo en Marcos 16, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pero ellos se pusieron bien cómodos ahí en Jerusalén, todo estaba bien, ellos solo llegaban a su iglesia, se sentaban, escuchaban, adoraban a Dios, eran edificados por la palabra, pero se les olvidó testificar de Dios. Se les olvidó ser luz, se les olvidó compartir su fe. Y como se les olvidó eso, el Señor envió persecución, permitió persecución en Jerusalén, tal forma que fueron esparcidos. ¿Qué tiene que pasar en tu vida para que tú empieces a testificar de Cristo Jesús? Hermanos, la única manera de cómo el Evangelio puede avanzar, escúchame bien, es a través de la predicación de la palabra de Dios.
En este tiempo se convertían de todas clases y no eran por campañas, no era por televisión, pero el evangelio estaba creciendo tanto, tanto, tanto que el evangelio llegó hasta la casa del mismo César. Qué maravilloso entender esto. Hoy hay los que piensan, tienen diferentes ideas de cómo una iglesia debe de evangelizar, de testificar. Hoy hay quienes piensan que solo se debe predicar a los ricos. No, pues qué bueno, ¿no? Quieren tener una iglesia de ricos, de gente influyente, y por eso terminan hablándoles no del evangelio, sino del evangelio de la prosperidad, del evangelio de muchas otras cosas. Pero en el desequilibrio, para que entiendas, hay otros que dicen, yo no le predico a los ricos, porque el evangelio es para los pobres. No, la Biblia no enseña eso. Dice que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos, pero no es imposible. El evangelio es para todos, para todos. Y aquí vemos cómo en Hechos 8 el evangelio avanzó por la predicación, y aquí viene el centro, escucha por favor, por la predicación de persona a persona. Y llegó a muchos lugares, incluyendo hasta la casa del mismo César. Una de las cosas maravillosas para los que piensan que el evangelio es solo para los ricos, en la carta a Filemón, Pablo cuenta la historia de un esclavo llamado Onésimo, de cómo Onésimo huyó, transó a su dueño y se fue a Roma. En Roma se conectó con Pablo. Pablo le testifica acerca del evangelio. Onésimo se arrepiente y Pablo lo envía de regreso a su dueño Filemón con una carta pidiendo que lo aceptara. Y Filemón lo aceptó y la palabra de Dios entró a ellos. Así que así fue como el evangelio avanzó, de persona a persona. Todos predicaban, todos testificaban lo que Dios hizo en ellos. Todos. No se nos puede olvidar este gran elemento de nuestra fe, mis hermanos. Pero hoy muchos testifican de las maravillas que Dios ha hecho. Pero ¿saben dónde testifican todos? Seamos sinceros. Todos testifican de lo maravilloso de Dios. ¿Saben dónde? En la iglesia. Dentro de la iglesia. Alguien se acerca y dice, pastor, déjeme dar mi testimonio. Y pues le decimos, a ver, ¿y de qué es tu testimonio? Y dice, pues fíjese que yo era muy malo, pastor. Era muy malo, muy malo. Y el Señor me alcanzó. Fíjese que yo, pastor, yo maté a mi abuelita. Y la partí en pedazos y me la comí como taco. Pero ahora, dice, el Señor me ha salvado. Bueno, primero que nada, qué bueno que te salvó el Señor porque eras bien malo. Pero segundo, a quien debes de estarle testificando de las maravillas de Dios, ¿a quiénes? ¿A los de la iglesia? ¿A los cristianos? ¿O a los de afuera? Yo diría que a los de afuera. Los de adentro ya saben lo maravilloso que es el Señor. Y yo creo que los que entienden lo que yo estoy tratando de decir en este punto. La iglesia, mis hermanos, es para adorar a Dios, es para edificar a los santos y después enviarlos para que vayan a testificar. Esa es nuestra tarea. Tenemos que testificar. De persona en persona tenemos que hablar. Si podemos ser sinceros, yo diría que hoy los cristianos han dejado el trabajo de testificar y de predicar el evangelio de Jesús a otros. Hoy la gente dice, no, eso que lo haga el pastor, eso que lo haga el evangelista, pero te voy a decir algo, bíblicamente hablando, el Señor te ha comisionado a ti para que lo hagas. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado, pero porque la iglesia ha dejado de testificar uno a uno en el compartimiento de su fe, lo que ha sucedido ahora ha venido este proceso de el crecimiento, y lo que ha pasado es
perdieron la visión los hermanos, no se les enseñó que debían de testificar de su fe y de repente viene alguien y le dice al pastor, ¿cuántos tienes? Oh, pues en mi iglesia tengo 20. Pues mira, haz esto y en un año vas a tener 2,000. Ay, sí, pues cómo no, ¿dónde firmo? Dámelo, ¿no? Pero no funciona así, no es así, sino que otra vez por ignorar lo que dice la palabra de Dios, muchos hemos perdido y muchos piensan que la única forma de testificar es desde aquí, desde un púlpito, y no lo es, no es así. Otro gran error que a veces cometen las iglesias es que, y esto lo meditaba y decía, el error que se comete en muchas iglesias es cuando se arrepiente un famoso. Todos, oh, gloria a Dios, se salvó Justin Bieber. Oh, wow. Y si anuncia Justin Bieber que va a venir a dar su testimonio en la iglesia, Dios mío, se nos llena. Solo que Justin Bieber ponga en Twitter o en Instagram, voy a estar en Vida Nueva hablando de mi testimonio. No, vienen como 50,000. Hoy en día, la iglesia piensa que trayendo a un famoso para que hable. Bueno, para los que no entienden de Justin Bieber, que me están viendo así bien raro, vamos a decir que de repente se vuelve al evangelio Vicente Fernández. Se salva Vicente Fernández y viene a la iglesia Vida Nueva. Si Vicente Fernández viniera a la iglesia Vida Nueva y se arrepintiera de todos sus pecados, lo sentaríamos y lo dejaríamos ahí sentado unos 15 años para que aprenda de la palabra de Dios. Pero siempre van esos hermanitos que vendría, yo no sé quién tú eres, pero un hermanito te vendría, pastor, ¿ya vio que se salvó Vicente Fernández? Sí, ya lo vi. Dice, pastor, ponga a cantar a gente. ¿Cuántos de ustedes me dirían que testifique, pastor? ¡Qué gran maravilla de Dios! Cuando bíblicamente no podemos poner a alguien a predicar a quien se acaba. Hoy en día cualquier famoso que se arrepiente lo ponemos a predicar sin saber qué es lo que está diciendo. Así que tenemos que tener cuidado. Si regreso al punto, al tema de una iglesia que sabe testificar, es una iglesia que es entrenada en la palabra de Dios y que se le enseña que todo miembro del cuerpo debe de tener esta tarea de anunciar y testificar de lo que Dios ha hecho con él. Ninguno de nosotros debería de no estar compartiendo lo que Dios ha hecho con nosotros. No debemos de menospreciar este aspecto de nuestra fe. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Porque la verdad es que hoy hay muchos en la iglesia que son vagos. Hay muchos haraganes en la iglesia. Hay mucha gente que vive del ministerio y la vida de otros. Dios es justo. Él recompensará a los que trabajan, ¿no? Estos jóvenes que ustedes vieron hoy tuvieron que venir, se sacrificaron, tomaron de su tiempo, bajaron instrumentos para que ustedes se pudieran gozar. Estamos predicando y enseñando. Y hoy en día hay gente que cree que solo con adorar y solo con venir a ser edificados es suficiente. Tú estás equivocado, no estás equilibrado. También necesitas aprender a testificar de tu fe en Cristo Jesús. Y hablar. Porque este es el tema del día de hoy. Cuando Jesús dijo, seguidme y os haré pescadores de hombres. Piensa en esto por un momento. Un pescador, ¿en dónde pesca? ¿Ahí en su casa? ¿O tiene que salir? Tiene que montarse en el barco, tiene que arreglar sus instrumentos y después salir y sale a pescar. Un sembrador, ¿en dónde siembra? ¿En su casa? ¿O tiene que salir al campo? Y Jesús dijo que el campo, en la parábola del sembrador, ¿cuál era el campo? El mundo. Es importante que entendamos bíblicamente el llamado a cada cristiano de testificar, de compartir las buenas noticias de salvación que han llegado a nuestras vidas. Aunque, si lo digo, nos hemos confundido mucho
Hay, los católicos o en la religión cristiana, hace mucho tiempo habían personas que, voy a decir, de buena voluntad, querían apartarse del mal y querían santificarse para el Señor. ¿Y saben qué fue lo que hicieron? Construyeron monasterios. Durante el tiempo monástico, lo que la gente hacía es construía un lugar, una iglesia o una localidad muy remota, donde los monjes se iban a vivir para apartarse y ellos querían santificarse. Y la verdad es que ese concepto, por muy bueno y por muy buen intencionado que haya sido, era antibíblico. Antibíblico. Hoy en día, así como la vida monástica, existen muchos cristianos que se alejan de sus familiares. Escúchame muy bien. Hay muchos cristianos que después, cuando Dios los salva, ellos dicen, no, pues ya no puedo juntarme con el mundo, y están muy, pero muy equivocados. Nunca hacen falta los cristianos idealistas, nunca hacen falta esos cristianitos como John Lennon, ¿no? Esos cristianitos que dicen, imaginemos que no hay maldad, que todo el mundo se llena de paz y son los cristianitos que andan fumando marihuana. Son tan buena onda, son muy, quieren estar pensando que son muy ingenuos en su fe. Pero déjame mostrarte con la palabra lo que dijo Jesús con respecto a este tema. Vamos a leer Juan 17. Y quiero que vayas ahí conmigo. Abre tu Biblia en Juan 17. En el versículo 15 vamos a leer hasta el versículo 20. Juan 17. Esto es importante. Quiero que lo leas conmigo. ¿Estamos hablando de qué? De una iglesia que sabe testificar. Dice lo siguiente, Juan 17, 15. No ruego, este es Jesús orando por la iglesia, por los creyentes, por los testigos, sus testigos. Dice, Padre, yo no ruego que los quites del mundo. ¿De dónde? Del mundo. No ruego que los quites del mundo, para que se aparten del mundo. Y sí nos vamos a apartar del mundo en la forma de vivir, pero no del mundo físicamente, escuchen, sino que los guardes del mal, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Hermanos, se puede vivir en el mundo con la verdad del Evangelio. Dice, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por estos. Escucha, por favor. Escucha este versículo. Sino también, ¿qué dice aquí? Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En el plan soberano de Dios, Dios instituyó el Evangelio para que el Evangelio corriera de palabra en palabra. ¿Qué hicieron los cristianos del primer siglo? Se pusieron cómodos y Dios envió persecución sobre de ellos. Ojalá que esto no sea así con nosotros. Una cosa curiosa e increíble de entender es la siguiente. Cuando Jesús dijo, he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Así andamos como cristianos. Qué interesante esa metáfora. Ovejas en medio de lobos. Pero Él oró para que los lobos no nos comieran. Estamos protegidos debajo de Él. Muchos cristianos entendieron mal esto.
muchos cristianos, igual que los corintios. Ahora, déjenme enseñarles con la Biblia cómo los corintios malentendieron lo que Jesús estaba hablando con respecto a salir, vayan al mundo, testifiquen y vayan como ovejas en medio de lobos, no tengan miedo, yo voy a protegerlos y a cuidarlos. Pero muchos, miren lo que hicieron. 1 Corintios 5, versículo 9. Vamos a ir ahí. 1 Corintios 5, 9 dice lo siguiente. Escuchen por favor, pongan atención. Os he escrito por carta que no os juntéis, pongan atención, con los fornicarios. Y no me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a todos los avaros, los ladrones, los idólatras. Pues, aquí está el punto, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿Ven? Los corintios agarraron y dijeron, no se junten con fornicarios, y no se querían juntar con nadie. No se junten con ladrones, no se querían juntar con nadie. Pero él dice, escuchen, dice, más bien os escribí para que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Esto es muy diferente. Uno que se dice ser cristiano, pero es un hipócrita, vive una vida doble, es fornicario, es avaro, es ladrón, es idólatra. Con ese que dice que es cristiano, pero se comporta así, con ese no te juntes. Pero él no estaba diciendo no te juntes con los que no conocen de Dios, porque de lo contrario tendrías que salir del mundo. Dice, llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón. Con el tal ni aún comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? A los que están afuera, Dios los juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. ¿Saben qué hacemos nosotros en la iglesia? Hacemos al revés. Los cristianos dejan de juntarse con los de afuera, que están mal, y se juntan con los de adentro que están mal. Ay, Dios mío. Yo diría que hay que entender bien las cosas. Yo no sé, hoy en día tenemos cristianos. ¿Alguien ha escuchado a un cristiano que dice, no deben de comprar pasta Crest porque es diabólica, tiene un signo diabólico? Hay personas que dicen, hermano, ningún juguete de Hello Kitty porque es el demonio y es introducir demonios al niño. Ay, háganme el favor. Hoy en día andamos espiritualizando tantas cosas. Hay quienes han dicho que la Coca-Cola tiene demonios. Bueno, eso no lo he escuchado, pero aquí alguien está diciendo, ojalá que no, porque ya van a dejar. Miren, les voy a decir algo. A Jesús, al mismo Jesús, lo acusaron de comelón y vividor. Escúchenme. ¿Por qué lo acusaron de comelón y vividor? ¿Saben por qué? Porque Jesús iba a las fiestas. Jesús iba a las fiestas con los gentiles y iba a las fiestas con los publicanos. Y él estaba allí. Pero escúchenme bien. Él no participó. Él estuvo ahí, pero él no participó. Jesús fue a buscar a los que estaban perdidos, fue a hacer luz en medio de los perdidos. Pero por favor, para los que muchos malentienden, cuando Jesús estuvo allí, no fue a echarse un cigarrito, no fue a echarse un poquito de tequilita, no. Jesús no participaba de lo que ellos hacían. ¿Cómo malentendemos? Hoy en día hay hasta pastores. Dicen, no, tenemos que ir a testificar, a estar con los jóvenes. Pastor, una cervecita. Por favor. Es que hay que estar con ellos para que no. Jesús nunca participó. Nunca. Hay gente que dice, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Hay gente que dice, pastor, mis abuelos cumplen 50 años de matrimonio y me están invitando, pero va a ser en una iglesia católica y un padre les va a echar la bendición y yo no quiero ir a esa sinagoga de Satanás porque puros ídolos. Oye, ¿quién
te enseñó. Tú estás mal. Es solo para que vayas para celebrar a tus abuelitos. Están cumpliendo 50 años. Deberías estar allí. Ahora cuando te digan, a ver, a echarte la hostia. No, eso ya es diferente. Pero ellos no te van a forzar a que tú tomes la hostia. Deberíamos de estar allí. No, mi hermano. Así que tenemos que estar con los que no conocen a Dios, aprender a testificar, aprender a no aislarnos. Uno de los grandes errores que cometieron los cristianos, y lo voy a decir así, quisiera decirlo más crudo, pero no. Uno de los grandes errores que cometieron los cristianos es abandonar a sus familiares que no conocían del Señor. De repente ellos eran cristianos, lavados con la sangre de Cristo, santos, santidad a Jehová, y ya no se podían juntar con sus familiares. ¿Y cómo estaban ellos? ¿Cómo estabas tú antes de que el Señor te encontrara? ¿Cómo te encontró el Señor? ¿Sabes? Te voy a decir cómo. Alguien te tuvo que decir del Señor. Alguien te habló del Señor, aun cuando tú estabas mal. Lo único que sí voy a decir es que muchos van a decir, no, pues vamos a las fiestas entonces. El pastor dijo que vayamos a las fiestas, y aunque haya banda y haya de todo. Sí, eso dijo el pastor, pero también recuerda que el pastor dijo que tú no tienes que participar de lo que ellos hacen. Tú puedes estar ahí, pero no tienes que participar. Daniel 1:8 dice lo siguiente: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y eso es lo que tú debes de hacer. Uno de los grandes errores de los cristianos es que en secreto, lo crean o no, nosotros condenamos a nuestros familiares. Eso se van a ir al infierno. Se van a ir al infierno si tú no les hablas. Se van al infierno si tú no les dices de Jesucristo y de las buenas noticias de salvación. Entonces sí se van a ir al infierno. Pero es tarea de quién, del pastor, del evangelista, de Dios. No, es tarea tuya de testificarles, de hablarles, de no cansarte. No podemos aislarnos del mundo. Los cristianos somos enviados a un mundo que está corrupto, mis hermanos. Corrupto. Es un mundo que legaliza el aborto, es un mundo que legaliza el matrimonio homosexual, es un mundo donde el adulterio, la fornicación se da en todo momento. Pero otra cosa es cuando alguien viene y dice, una vez recuerdo esto, venía alguien, pastor, ore por mí. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué pasó? No, ya no aguanto en el trabajo. Ya no, ¿qué te está pasando en el trabajo? Ay, viera, puras malas palabras, puros fornicarios. Y la secretaria está es lesbiana, pastor. Ay, no, ahí está el diablo en ese lugar. Viera, son bien mentirosos. Viera cómo son bien traicioneros, cómo tranzan en ese trabajo. Y yo, ahí, ¿qué le digo a este? Oh, entonces, ¿qué quieres? Voy a orar por ti. Vamos a orar. Es como que si le dijera, ven para acá, mijito. Señor, dale un trabajo donde no hagan mentirosos, donde no hagan homosexuales, donde no hagan transeros, donde no hagan gente adúltera, donde no hagan gente que diga malas palabras, Señor. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿En dónde está ese lugar? ¿Sabes dónde está ese lugar? En el cielo, nada más. Lo más probable es que estás pidiendo, si quieres, yo oro para que el Señor te va a mandar al cielo. Mejor quédate en el mundo. Si Dios te puso en un lugar donde tal vez tienes un jefe difícil, quédate allí. Allí el Señor te está llamando para hacer luz en medio de las tinieblas. Mientras que tú no entiendas que Dios te puso para hacer luz en medio de las tinieblas, no vamos a avanzar el reino de Dios. Y sea a través de tu testimonio. Ojalá que tú estés entendiendo, y este es el mensaje de hoy, que a través de tu testimonio verbal, con tu vida, mostrando el poder del evangelio que tuvo al transformarte allí de donde tú estabas, y cómo pudo ahora transformarte
y que con tu testimonio muchos vean tu integridad, tu honestidad, tu responsabilidad, tu fidelidad, tu amor a tu familia. Con eso Dios puede cambiar a muchos alrededor de ti. Tú tienes que hacer luz, mi hermano. Y te voy a decir algo. Se van a burlar de ti. Sí, se van a burlar de ti. Ay, ahí viene el aleluya otra vez con sus cosas. Ay, otra vez te va. Ya no diga, mejor callémonos, porque este va a empezar ahí con sus. Ay, que busquen a Dios y que aquí, que allá. Tal vez se van a burlar de ti, pero déjame decirte algo. Escucha, por favor. El día que tengan un problema, el día que el mundo se les venga abajo, el día que la esposa los quiera divorciar, te van a buscar. El día que un hijo tenga un cáncer, el día que algo les pase, van a decir, ¿quién aquí habla con Dios? Y tú vas a estar en ese lugar. Y van a venir y te van a decir, oye, tú, aleluya, ven para acá. Fíjate que me está dejando mi esposa. Y no le salgas, es que eres un adúltero. No. ¿Qué pasó? ¿Cómo puedo ayudar? Pues no quiero que me deje mi esposa. Ayúdame a orar. Mi hijo, que Dios sane a mi hijo. Y allí vas a estar tú para testificar de la gloria y del poder de Dios. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? Hay que aprender a testificar, a hacer luz. Solamente, por favor, no quiero que seas ingenuo. Primero se van a burlar. Después te van a hacer la vida, hasta tal vez te hagan cosas, no importa, aguanta, porque aguantando el evangelio podrá llegar a muchos de ellos. Los apóstoles, mis hermanos, vivieron en un mundo oscuro, corrupto, pero decidieron ser luz en medio de las tinieblas. Así que en el barrio donde Dios te puso, en la vecindad donde esos vecinos que tú, ay, yo no aguanto a la vecina. Esta vecina, pura pachanga, pura borrachera. Siempre hay cosas. Mira, allí donde Dios te puso, tú puedes ser luz. Esta es la clave de una iglesia que sabe testificar. Probablemente tengas un patrón malo. ¿Cuántos de ustedes tienen patrones malos? Ojalá no digan amén delante del patrón, ¿va? Pero ahorita no los pueden ver. ¿Cuántos tienen malos jefes? Probablemente tu jefe, cuando le digas que eres cristiano, se va a burlar. Pero tu jefe va a aprender a identificar tu integridad y que tú eres un hijo de Dios. Probablemente tú digas, ay, pastor, yo no sé qué hacer. Ya no aguanto, ya no sé qué hacer con este vecino. Ya le hablé y no quiere. Ya dije y no quiere. ¿Sabes orar? Solo pregunto, ¿no? ¿Sabes orar? Porque todos podemos orar por el vecindario, por el vecino, por el jefe, por el empleado, por todos. Y yo creo que Dios nos ha llamado a esto. Y busca cómo compartir con ellos. Cuando ya no quieren, un folletito, no sé, haz algo. Pero comparte. Y si no te aceptan, sigue orando. Quiero hablarle a alguien que tiene familiares a los que ama, pero que no conocen de Dios. No te canses de testificarles, de hablarles de diferentes formas. Dios te va a dar la sabiduría. No te canses. Nosotros durante la oración, los que están en la oración no me dejarán mentir, siempre nos reunimos y pedimos quién tiene una petición. Vamos a orar por alguien, ¿no? Y alguien viene y dice, quiero pedir por mi amigo, mi hermano, mi tío, mi mamá, mi abuelito, que está enfermo para que Dios lo sane porque algo está pasando, ¿no? Y yo le pregunto, siempre hago esta pregunta, ¿esa persona es salva? Muchas veces la persona me dice, no está salva. Le digo, primero pidamos por su salvación. Antes de pedir por alguien, pide por su salvación, porque es el problema que no se puede resolver. Si se muere y no es salvo y tú pudiste haberle hablado, Dios demandará de ti. Dios demandará de ti.
Aquí hay pocos jóvenes, pero hablo a todos los jóvenes que me puedan ver. Ustedes saben que sus amigos no sirven al Señor. Deberían de estarles testificando, hablando del Señor. Si algo les sucede a ellos y ustedes, pudiendo haber testificado, no lo hicieron, el Señor demandará de ti. Yo termino con esto. Hubo un joven llamado José que sufrió por una mujer sin escrúpulos, que quiso acostarse con él. Pero él no cedió, aunque era joven y pudo haberlo hecho. Y el día de hoy, hace ya 3000 años y seguimos hablando de él, de esta hazaña de santidad. Aguantó al fin y Dios lo recompensó. Hermanos, no se alejen de sus familiares. ¿Me ayudas, mijo? Vamos a cerrar. Este es el consejo del día de hoy. Una iglesia que sabe testificar. Y lo que quiero es decirles, si sus familiares no les sirven al Señor, no son cristianos, no pueden alejarse de ellos. Deben de ser luz en medio de las tinieblas. Debemos de estar orando por ellos en estos días malos. Háblenles con amor y con paciencia. No se eleven ustedes, como que si ustedes ya alcanzaron algo y ellos no. Siempre y cuando estemos en la tierra, no sean cristianos creídos. Y cuando oras por alguien, pide que Dios proteja esa vida, que Dios tenga paciencia con esa persona. Yo quiero que tú pienses en alguien que tú amas, que no conoce al Señor, y que en este momento tú puedas cerrar tus ojos, todos con los ojos cerrados, y que tú te des cuenta de que el llamado de ser cristiano es también a testificar, es de hablar. Porque ¿cómo es posible, mis hermanos, que nosotros tenemos una gran bendición? Podemos alabar a Dios, orar a Dios. Ahorita por la pandemia no hemos estado juntos, pero alabamos a Dios, escuchamos palabra de Dios, salimos bendecidos. Pero y después de terminar, muchos hoy saldrán a comer, descansarán, bien contentos, mientras otros se pierden, mientras otros no tienen a Cristo Jesús. Mi hermano, tú no te puedes quedar callada. Tienes que ser luz en medio de las tinieblas. Piensa en ese amigo, en ese familiar, en esa persona. Pídele al Señor. Pero no pidas, Señor, manda a alguien. Ese ha sido el gran error. No pidas, Señor, mándale un ángel. Señor, pídele. No lo va a hacer Dios. Pídele, Señor, dame a mí la sabiduría para hablar con mi ser querido, testificarle, con paciencia amarlo y decirle lo que tú has hecho por mí. Que Dios nos ayude, hermanos. Yo quiero que cierren sus ojos por un momento y vamos a reflexionar. Yo creo que muchos de ustedes han tenido temor de decirle a sus familiares que son cristianos. Muchos de ustedes asumen que si le dicen a sus familiares de que son cristianos, van a ser rechazados. Yo no sé por qué asumen eso. Muchos sienten temor de que les hagan burla, y por temor a que sean burlados, no han testificado. Hermanos, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. El Señor le decía a la iglesia de Filadelfia: por cuanto no has negado mi palabra ni mi nombre. Pablo decía: porque yo no me avergüenzo del evangelio, pues es poder para salvación. ¿Alguien te habló a ti? ¿No tuvo temor? ¿Te dijo de Dios? ¿Te dijo del evangelio? Y Dios tuvo compasión y te alcanzó. ¿Alguien cuando te habló no tuvo temor de que tú te ibas a burlar de ellos? Y mira, tú aceptaste al Señor. No, hermanos, no podemos callar. Así que háblale a tus abuelos, háblale a tus tíos, háblale a tus primos, háblale a tus padres, háblale a tus hijos, háblale a todos tus familiares, háblale a tus amigos. Solo dos cosas podrán suceder: o te rechazarán
o lo recibirán. Pero ¿y si lo reciben? ¿Y si lo aceptan? ¡Wow! No vale la pena. No te calles, hermano. No te calles. Este es el tercer propósito para el que existe la iglesia. Tú no puedes pertenecer a una iglesia y no testificar. Vamos a orar y a pedirle al Señor que tenga compasión de nosotros y nos perdone y nos ayude. Señor, perdónanos porque hemos callado y no hemos testificado, Señor. Señor, ayúdanos, porque pudiendo aún con un simple folleto, con una charla, con una oración, Padre, no queremos que se frustre el plan que tienes para esta iglesia, Señor. Pedimos, Dios, que esta tarde cada miembro que está en esta iglesia Vida Nueva aprenda a compartir y a testificar del Evangelio de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos para tener el valor de hablarle a nuestros patrones, hablarle a nuestros empleados, hablarle a la familia, a los vecinos. Tal vez, Señor, necesitamos sabiduría, pero Señor, confiamos que tú vas a dar sabiduría a cada persona que te lo pide. Te lo aseguro, hermano, Dios te va a dar la sabiduría para compartir tu fe, pero agarra valor en el nombre de Jesús. Y por último, Señor, te agradecemos por aquellos que con mucho valor compartieron el Evangelio en nuestras vidas. Gracias, porque si no nos hubieran hablado, Señor, ¿qué hubiera sido de nosotros? Iglesia, tienes que ir y testificar. No puedes callar. Que el Señor te bendiga.